La proyección central es el fundamento de la perspectiva cónica. Entonces, para entender la cónica bien debemos entender la proyección central. Vamos a ver los ejercicios de incidencia. Incidir significa estar en, pertenecer a, pasar por, estar incluido en. Por ejemplo, si un punto pertenece a un plano, si el plano está en el plano del cuadro, tenemos también en la proyección central tenemos el punto principal, que es la proyección del punto de vista sobre el plano del cuadro pi. Bueno, pues este es el plano del papel, entonces tenemos P y tenemos V, que en realidad lo marcamos con el círculo o circunferencia de distancia, que significa que en realidad la distancia de un punto cualquiera, la circunferencia P, es PV. Bueno, y marcamos el punto A, por ejemplo, que quede aquí. Bueno, tenemos ese punto, pertenece al plano. Directamente ponemos A coincidente con A', ya que el punto y la perspectiva y su perspectiva es el mismo. Pero imaginemos, por ejemplo, que tenemos una recta. Esta recta corta el plano en un punto. Vamos a llamarlo traza de A. Tenemos la recta A y su perspectiva, que es A'. ¿Cómo la obtengo? Por V, una paralela hasta que corte el plano del cuadro. Entonces, si tengo así el punto del final de esta recta, que es el punto de fuga o punto límite de A, entonces tengo la traza y tengo el punto límite, por tanto tengo ya la recta. Entonces, según eso, tengo un punto límite, L'A, y tengo la traza de A. Eso quiere decir que la representación de la recta es esto. Bueno, si yo tengo un punto sobre esta recta, por ejemplo el punto M, entonces al alinear con V tengo la perspectiva de ese punto, M'. Bueno, si quisiera representar también esto en el espacio, si quisiera representar esta recta, podría incluso representarla como, pues lógicamente si V está aquí y 1V, que sería este punto proyectado ortogonalmente aquí, con L'A, pues tengo que, al hacer una paralela, pues tengo la representación espacial de esa recta, cuya proyección ortogonal es esta que aparece aquí, igual que esta es la proyección ortogonal de la recta que pasa por L'A', Bueno, entonces según eso tengo, si yo tengo un punto sobre esta recta, por ejemplo el punto M', alineando el punto de vista, que en realidad es este, con M, pero el punto de vista, su proyección es P, por tanto alineo P con M, y tengo aquí M'. No, perdón, esto es M' y esto es M. Bueno, siempre sobre el plano del cuadro le llamamos, si esto es M, esto es M'. Sobre el plano del cuadro van los elementos prima, quitando la traza porque es coincidente con la recta. Entonces tenemos la proyección de un punto es M', esa es su perspectiva. Entonces un punto incide, cuyo símbolo es esto, incide en una recta si la proyección de ese punto incide en la proyección de esa recta, así de sencillo. Cuando un plano incide en una recta, tenemos el plano del cuadro pi y tenemos un plano cualquiera que pasa por una recta, por ejemplo una recta roja. Bueno, entonces tenemos la traza de la recta B, tenemos el punto principal y una ortogonal al plano del cuadro tenemos el punto de vista. Entonces la pregunta es, ¿cuándo este plano, que llamaremos alfa, con su traza T sub alfa, pasa por la recta? Pues como vemos aquí, la traza del plano pasa por la traza de la recta siempre. Y tenemos que, en realidad, si hacemos por V una paralela, a B, tenemos que corta al plano del cuadro en el punto límite de B. Bueno, entonces tenemos que la recta es esta. Bueno, lógicamente, como la recta está sobre el plano, el punto del infinito de esta recta está sobre la recta del infinito del plano. Eso quiere decir que, en realidad, el plano tiene la traza y la recta límite paralelas y pasa necesariamente la recta límite del plano por el punto límite de la recta que contiene.
no tiene por qué pasar por el punto principal. Pasará por el punto principal la recta límite si el plano es ortogonal a pi. Bueno, entonces según eso podemos poner una recta cualquiera, t sub L', vamos a ponerlo mayúscula, L' sub e, pertenece a un plano o pasa por él cuando lógicamente tiene dos puntos sobre el plano, según la geometría euclidiana. Ahora bien, esos dos puntos podemos ver claramente que determinan que el plano pasa por ella si bueno, aquí lo pusimos al revés, esto en boli y lo otro en. Si la recta límite del plano y la traza del plano pasan necesariamente por el punto límite y la traza de la recta. Entonces, el plano alfa, vamos a poner traza su alfa y L' su alfa, pasan por L'B y T sub e. Entonces, esa es la condición para que una recta esté en un plano. Que su punto de límite o punto de fuga esté en la límite del plano y que la traza esté también en la traza del plano. ¿Cómo sabemos si un punto pertenece a un plano cuando pertenece a una recta del plano? Entonces tenemos este punto rojo y tenemos, por ejemplo, una recta cualquiera del plano. Si esta recta pertenece al plano, y ya sabemos la condición que es esta, y contiene a un punto, necesariamente ese punto va a pertenecer al plano porque pertenece a la recta del plano. Entonces, según eso, tenemos un plano definido por su traza y su recta límite. Se pide un punto que pertenezca a ese plano. Lógicamente, poner solo el punto P' no me dice nada. O sea, lo que tengo que hacer es una recta que pertenezca a ese plano y que pase por el punto. Entonces, si yo coloco una recta cualquiera por el punto, tengo que hacer que la recta, para que pertenezca al plano, como acabamos de ver aquí, tenga su traza de A sobre la traza del plano, y el punto límite de la recta también sobre la recta límite del plano. Esa es la condición necesaria. En este caso no necesitamos punto de vista ni punto principal, ya que con esto ya queda resuelto el ejercicio. Bueno, tenemos en todos los tres casos cuando un punto pertenece a un plano, cuando una recta pertenece. Y bueno, tenemos cuando un punto pertenece a una recta. Tendríamos ya completo un ejercicio de incidencia en proyección central.